¿Alguna vez has imaginado cómo sería cruzar el infierno, atravesar un purgatorio tortuoso y alcanzar las alturas del paraíso? Este es el camino que Dante Alighieri trazó hace más de 700 años, en una obra que aún conmueve a las mentes más brillantes del mundo. Y lo mejor, su viaje no es solo una historia, sino una profunda reflexión sobre nuestra propia alma. Prepárate, porque lo que descubrirás en este video cambiará tu perspectiva sobre la vida y la muerte. Dante Alighieri nació en Florencia en 1205, en pleno apogeo de la Edad Media, un periodo marcado por intensas disputas políticas y religiosas. Su obra, La Divina Comedia, refleja la turbulencia de su época, pero también su ingenio para captar las complejidades del alma humana. Dante no solo fue poeta, sino también filósofo y político, lo que lo convirtió en una figura controvertida, especialmente en su ciudad natal. Dante fue exiliado de Florencia en 1291, en gran parte debido a sus decisiones políticas. Este exilio forzado tuvo un profundo impacto en su escritura, brindándole tiempo para reflexionar sobre cuestiones existenciales y espirituales. La soledad que experimentó a lo largo de su viaje es evidente en cada página de la Divina Comedia, donde describe la búsqueda de la redención personal y la comprensión de lo divino. A los 40 años, Dante comenzó a escribir su obra más famosa, que originalmente pretendía ser una meditación sobre el más allá. Sin embargo, se convirtió en una obra mucho más ambiciosa, combinando alegoría, filosofía, teología, con una increíble capacidad para combinar elementos de la cultura clásica con las doctrinas cristianas. Dante estableció un nuevo estándar para la literatura medieval y moldeó el futuro de la literatura occidental. Además de su visión literaria, Dante tenía una profunda conexión con su fe. Lo que se refleja claramente en su obra Divina Comedia no es solo una historia de aventuras, sino un análisis espiritual de su propia trayectoria, que simboliza la búsqueda de propósito y salvación de todo ser humano. Su mirada crítica a la Iglesia y la sociedad de su tiempo fue a la vez una crítica y una invitación a la reflexión. Su legado trascendió siglos. La Divina Comedia sigue siendo estudiado no solo por su riqueza literaria, sino también por su visión innovadora del cosmos y la moral. Dante, con su apasionada escritura, se convirtió en una figura esencial en el desarrollo del Renacimiento, anticipando temas que posteriormente se explorarían en otras grandes obras literarias, como las de Shakespeare y Milton. Al principio de la Divina Comedia, Dante se encuentra perdido en un bosque oscuro, símbolo de la confusión moral y espiritual en la que se encuentra, que nace Virgilio, el poeta romano, quien se convierte en su guía a través de los 3 reinos del más allá. El infierno es el primero de estos reinos, y está representado por 9 círculos, cada uno destinado a diferentes tipos de pecadores, lo que constituye una representación gráfica del sufrimiento eterno. Los círculos del infierno se clasifican según la gravedad del pecado. En el primero, el limbo, se encuentran las almas de los inocentes y los no bautizados, quienes sufren únicamente la ausencia de Dios, un dolor sutil pero inmenso. A medida que Dante y Virgilio descienden, el sufrimiento se intensifica hasta llegar a los círculos más profundos, donde los castigos son horribles y proporcionales a los pecados cometidos en vida. En cada círculo, Dante se encuentra con figuras mitológicas e históricas, como filósofos políticos y líderes religiosos, quienes fueron condenados por sus acciones en vida. Estos encuentros no solo le brindan la oportunidad de presenciar el tormento, sino también de aprender lecciones sobre las fallas humanas y los peligros del orgullo, la codicia, la envidia y la ira. Las interacciones de Dante con estas almas perdidas son profundamente reflexivas, como si cada figura fuera un reflejo de las debilidades de la humanidad misma. El punto culminante del infierno es el propio Satanás, quien habita en el 9º círculo, congelado en un lago de hielo eterno. Representa el mal absoluto, la personificación del egoísmo y la traición. Dante no solo describe los tormentos que enfrentan los pecadores, sino que también reflexiona sobre los propios seres humanos y sus decisiones, convirtiendo el infierno en un espacio de juicio moral tan relevante en el contexto medieval como
lo sería en nuestra sociedad actual. A lo largo de su viaje por el infierno, Dante no se limita a observar. Interactúa con las almas que encuentra interrogándolas, reflexionando sobre las injusticias del mundo y cómo evitar estas tragedias. Esto transforma el infierno de una simple descripción de tormentos en una profunda alegoría de la condición humana, donde cada sufrimiento es una lección sobre los límites de la moralidad y las consecuencias de las acciones irreflexivas. Tras su aterrador viaje por el infierno, Dante y Virgilio llegan al purgatorio, un reino de transición donde las almas se purifican antes de ascender al cielo Anja, diferencia del infierno. El purgatorio no es un lugar de sufrimiento eterno, sino de esperanza y transformación. Aquí, las almas se encuentran en proceso de arrepentimiento y redención, esperando el momento en que finalmente puedan alcanzar la salvación. El purgatorio se representa como una montaña con 7 terrazas que simbolizan los 7 pecados. Cada terraza está dedicada a un pecado específico, y las almas allí buscan purificar sus faltas morales mediante el sufrimiento y el arrepentimiento. El concepto de purificación es fundamental en este reino, ya que las almas no reciben un castigo eterno, sino la oportunidad de regenerarse, un aspecto crucial que refleja la misericordia divina. Dante se encuentra con varias figuras importantes durante su viaje por el purgatorio, incluyendo personajes que conoció en vida, como el poeta romano Estacio, y amigos condenados al infierno. Cada encuentro le brinda a Dante la oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza del pecado, el perdón y la posibilidad de redención. Las conversaciones con estas almas son profundas y reveladoras, y nos ayudan a comprender que la búsqueda de la salvación es a menudo un camino doloroso, pero necesario. El proceso de purificación en el purgatorio es, paradójicamente, más leve que en el infierno, aunque también implica sufrimiento. Las almas se enfrentan a pruebas que buscan purificar sus defectos, como caminar sobre el fuego o cargar piedras pesadas. Sin embargo, la principal característica del purgatorio es la esperanza. El dolor aquí no es vengativo, sino necesario para que las almas se liberen de sus imperfecciones y se preparen para la paz eterna. La visión del purgatorio refleja la idea medieval de la purificación mediante la penitencia. Dante no solo describe el sufrimiento de las almas, sino también la belleza de su oportunidad de redención. A lo largo de su camino, Dante aprende que el sufrimiento no es un castigo, sino una oportunidad de crecimiento. Y esto es algo que todos podemos tomar como lección para nuestras vidas, recordando que la salvación es posible mediante el arrepentimiento genuino y el esfuerzo constante. Tras la purificación en el purgatorio, Dante y Virgilio finalmente llegan al paraíso, el reino celestial donde las almas experimentan la felicidad eterna con Dios, a diferencia del infierno, donde el sufrimiento es incesante, y del purgatorio, donde hay un proceso de purificación. El paraíso es un lugar de completa paz, luz y alegría. Aquí, Dante experimenta la culminación espiritual de su viaje, donde las almas son llevadas por su propia virtud, y el amor divino es la fuerza que sostiene todo el cosmos. El paraíso se describe como una serie de esferas que se extienden más allá de la comprensión humana. Cada esfera refleja una virtud o cualidad divina, y las almas que las habitan son adornadas por sus actos virtuosos en la tierra. Dante, guiado por su amada Beatriz, asciende por estas esferas, experimentando una inmersión gradual en una visión cada vez mayor de la armonía divina y universal. Beatriz, la figura que simboliza el amor divino, se convierte en la guía de Dante en este reino celestial. Representa la gracia divina y la razón pura, guiando a Dante en su ascenso espiritual, llevándolo a una comprensión más profunda de Dios y a la perfección espiritual. El amor que Beatriz representa no es solo un amor terrenal, sino la expresión pura de la bondad y la belleza divinas, que trasciende cualquier experiencia humana. La visión del paraíso está imbuida de simbolismo y misticismo. Dante se encuentra con figuras históricas y religiosas que lo guían, como San Bernardo de Claraval, quien lo conduce a una visión directa de Dios a través de esta visión. Dante experimenta la totalidad del amor divino,
y contempla la verdadera belleza del universo, donde todo está en perfecto orden y armonía. La idea de que el paraíso no es un espacio físico, sino un estado de existencia espiritual superior, es un elemento central de la obra. El paraíso, a diferencia de los reinos anteriores, es donde Dante comprende que la verdadera felicidad humana no reside en lo material ni en lo temporal, sino en una íntima unión con lo divino. Comprende que el sentido de la vida humana reside en alcanzar este estado de plenitud espiritual, que trasciende la mera razón humana, un estado que trasciende el entendimiento terrenal. Esta revelación final es la culminación de todo el viaje de Dante y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda de significado y conexión con algo más grande. La Divina Comedia es una obra llena de simbolismo y alegoría, donde cada reino, infierno, purgatorio y paraíso no es solo un lugar físico, sino que representa aspectos de la condición humana y la búsqueda de la salvación. El infierno, por ejemplo, simboliza el sufrimiento humano, causado por los pecados y los vicios, mientras que el purgatorio representa el proceso de purificación y la reflexión sobre nuestras faltas. El paraíso simboliza la perfección espiritual, el encuentro con lo divino y la verdadera felicidad, siendo la culminación del viaje de Dante a cada círculo del infierno. Y cada terraza del purgatorio tienen un profundo significado. En el infierno, los círculos están dispuestos según la gravedad de los pecados, simbolizando la moralidad humana y las consecuencias de los errores cometidos. El sufrimiento de las almas refleja el desorden moral y la pérdida de la armonía con Dios. En el purgatorio, por otro lado, las terrazas representan las virtudes que deben cultivarse para alcanzar la redención, como la humildad, la generosidad y la castidad, en un proceso continuo de crecimiento espiritual. El paraíso, como la ascensión final, simboliza la perfección que todos los seres humanos pueden alcanzar mediante la pureza, la virtud y el amor divino. Las esferas del paraíso no son solo lugares físicos, sino estados de plenitud mental y moral, donde las almas que alcanzan estos niveles representan el triunfo del bien sobre el mal. Esta ascensión demuestra que el verdadero conocimiento y la felicidad no se encuentran en las esferas materiales, sino en la conexión con la esencia divina. Otro símbolo importante es la figura de Beatriz, quien acompaña a Dante en el paraíso. Ella no solo simboliza el amor romántico, sino también la gracia divina que conduce a los seres humanos a la salvación. A través de ella, Dante aprende que el amor verdadero es aquel que trasciende las pasiones terrenales y conduce a la unión con lo divino. Su presencia refuerza la idea de que la búsqueda de Dios es, en esencia, un viaje impulsado por el amor. Además, Dante recurre constantemente a personajes históricos, mitológicos y religiosos para simbolizar diferentes aspectos de la naturaleza humana. A través de estas figuras, no solo construye un rico entramado de referencias culturales, sino que también ilustra los arquetipos de la virtud, el vicio y la redención, dotando a la obra de un carácter atemporal y universal, capaz de conmover a cualquiera que busque comprender el sentido de la vida, la moral y la espiritualidad. A Divina Comedia, el libro de los muertos de Dante Alighieri, no es solo una epopeya literaria, es una obra que trascendió su tiempo, influyendo profundamente en la literatura, el arte y el pensamiento occidentales. Desde su publicación, ha sido una fuente inagotable de estudio y reflexión, no solo por su belleza poética, sino también por su capacidad para abordar cuestiones universales como el pecado, la redención y el sentido de la vida. Cada generación la conoce de forma diferente, reflejando los cambios culturales y las transformaciones del pensamiento humano a lo largo de los siglos. La razón por la que la obra sigue fascinando reside en su profundidad filosófica y su capacidad para explorar la condición humana de una manera única. Dante, al recorrer los tres reinos del más allá, no solo narra una historia de viaje, sino que presenta un microcosmos de las preguntas eternas con las que la humanidad aún lidia, aun el conflicto entre el bien y el mal, la lucha por la salvación y la búsqueda de sentido en medio del sufrimiento. Estas preguntas no han perdido su relevancia, lo que las hace a la Divina Comedia ser una obra viva,
que encuentra siempre nuevos significados con cada lectura. La innovación de Dante no se limitó a su contenido filosófico y teológico. Su uso de la lengua vernácula en lugar del latín marcó un hito fundamental en la historia literaria. Al escribir en italiano, Dante democratizó la literatura, haciéndola accesible a un público más amplio y otorgando a la lengua italiana un estatus elevado. Su elección de una lengua más cercana al pueblo fue revolucionaria y allanó el camino para el florecimiento de la literatura en lenguas locales, impactando directamente la literatura del Renacimiento y posteriores. En el arte, la Divina Comedia inspiró una amplia gama de representaciones visuales. Pintores como el Bosco y Gustave Doré crearon famosas ilustraciones para acompañar la obra, inmortalizando las escenas de Dante con un toque dramático y vívido. Estas interpretaciones artísticas ayudaron a visualizar los complejos escenarios que Dante describió y siguen ejerciendo una gran influencia en nuestra visión del más allá y sus habitantes. El impacto cultural de Dante trasciende la literatura y el arte. Sus ideas han influido en pensadores y teólogos a lo largo de los siglos. Desde la Edad Media hasta la época moderna, Divina Comedia fue leída y reinterpretada por figuras como Geoffrey Chaucer, John Milton y T.S. Eliot, entre otros. La obra siguió siendo una referencia central en la formación del pensamiento occidental y sigue siendo un punto de partida para debates filosóficos, religiosos y literarios hasta la actualidad. La Divina Comedia es mucho más que la simple historia de un viaje espiritual. Aporta lecciones profundas e intemporales sobre la condición humana, la moral y la búsqueda de un propósito. Al recorrer los tres reinos, Dante nos enseña que la vida es un viaje constante de decisiones y que nuestras acciones tienen consecuencias, no solo en esta vida, sino también en el ámbito espiritual. La obra nos invita a reflexionar sobre cómo nuestros pecados y virtudes moldean nuestra existencia y nos preparan para la eternidad. Una de las lecciones más poderosas de Dante es el concepto de responsabilidad moral. En el infierno, las almas sufren según los pecados que cometieron en vida, y este sufrimiento es directamente proporcional a la gravedad de sus transgresiones. Esto nos enseña que nuestras acciones no son triviales, tienen peso, y su impacto se extiende más allá de lo inmediato. Al mismo tiempo, el purgatorio nos muestra que siempre existe la posibilidad de redención, siempre que haya un arrepentimiento sincero y un esfuerzo continuo por mejorar. Algo que refleja la idea de que nunca estamos indefensos si estamos dispuestos a cambiar. El paraíso, a su vez, revela que la verdadera felicidad no proviene de los placeres mundanos ni de los logros materiales, sino de la búsqueda de la perfección espiritual y la unión con lo divino. Dante nos enseña que, al vivir una vida de virtud, podemos alcanzar la paz interior y una comprensión más profunda del mundo y de nosotros mismos. En definitiva, la verdadera recompensa no reside en las posesiones, sino en la integridad de nuestro carácter y la pureza de nuestras acciones. Además, la obra de Dante enfatiza la importancia de la transformación personal. El proceso de purificación en el purgatorio y la ascensión al paraíso no son solo alegorías religiosas, sino también poderosas metáforas del viaje interior que todos enfrentamos. La evolución de Dante, de un hombre perdido y confundido al principio de la obra a un ser iluminado al final, es una lección sobre cómo podemos superar nuestras propias debilidades y alcanzar un estado superior de ser. La Divina Comedia recuerda que la vida está llena de desafíos y dificultades, pero que estos obstáculos pueden superarse si nos mantenemos firmes en nuestra búsqueda de significado y verdad. El viaje de Dante es una metáfora de la experiencia humana, donde cada uno enfrenta momentos de duda, sufrimiento y confusión, pero también tiene la capacidad de alcanzar grandes alturas de plenitud espiritual y moral. Y, en definitiva, la obra nos enseña que la clave para una vida plena y significativa es la búsqueda continua del crecimiento, el aprendizaje y la conexión con lo divino. A Divina Comedia, obra de Dante Alighieri, ha sido una fuente constante de inspiración, no solo para escritores y poetas, sino también para artistas visuales, cineastas y músicos a lo largo de los siglos. Su riqueza simbólica y las impactantes imágenes de los tres reinos del más allá
han proporcionado material suficiente para numerosas adaptaciones e interpretaciones. Tanto en las artes visuales como en el cine, la obra se ha convertido en una referencia universal, influyendo en nuestra perspectiva sobre la vida después de la muerte, el sufrimiento y la redención. En la pintura, artistas como Gustave Doré sobresalieron en la creación de ilustraciones que representan escenas dramáticas del infierno, el purgatorio y el paraíso. Sus representaciones visualizan de forma inmersiva los paisajes surrealistas descritos por Dante, con imágenes como el pozo helado donde reside Satanás o los espíritus ascendiendo por las esferas del paraíso. Estas ilustraciones se han vuelto, en cierto modo, tan icónicas como la propia obra literaria, contribuyendo a consolidar la imagen de Dante como uno de los mayores visionarios de la historia. En el ámbito de la literatura, la Divina Comedia tuvo un profundo impacto en autores de todos los períodos. Escritores como John Milton, Compareso, Perdido y Tennyson Eliot. Comel Páramo tomó prestado de Dante el concepto de un viaje espiritual dividido en reinos y la exploración de las fallas humanas. El propio formato de la obra, con su mezcla de alegoría, filosofía y narrativa, se reflejó en la estructura de los romances y las epopeyas posteriores, especialmente en el Renacimiento y la Edad Moderna. El cine tampoco fue inmune a la influencia de Dante. Películas como El infierno de Dante en 1924 y más recientemente Infierno, 2016, inspirada en la novela de Dan Brown, adaptó la obra de Dante para la gran pantalla. Si bien la mayoría de las adaptaciones se centran principalmente en representaciones visuales del infierno, la idea de un viaje espiritual continuo de redención y reflexión sobre la naturaleza humana sigue siendo un tema central. La capacidad del cine para crear mundos visuales inmersivos permite que la imaginación del público se conecte con los paisajes apocalípticos descritos por Dante de una manera única. Además, Dante también tuvo un impacto duradero en la música. Compositores como Franz Liszt y Robert Schumann crearon obras inspiradas en el Divina Comedia, buscando transmitir la grandeza y los sentimientos de sufrimiento, reflexión y trascendencia que contiene el poema. Las obras musicales a menudo intentan capturar la intensidad emocional y espiritual del viaje de Dante, traduciendo la epopeya literaria a un lenguaje sonoro que resuena con las profundas emociones de la obra. En la Divina Comedia, Dante Alighieri no solo crea un viaje espiritual, sino también una galería de personajes que representan los vicios y las virtudes humanas. Estas figuras, tanto históricas como mitológicas, se presentan en forma alegórica, ofreciendo una crítica social, moral y religiosa de la época de Dante. Al encontrarse con estas almas en su viaje, Dante nos presenta una amplia gama de personajes, desde grandes líderes y héroes hasta criminales y traidores, cada uno con sus propias historias, defectos y lecciones. En el infierno, muchos de los personajes más conocidos son figuras mitológicas e históricas, como Ulises y Papías, pero también personajes de la propia vida de Dante. Por ejemplo, sitúa al poeta Virgilio, su guía a través del infierno y el purgatorio, como representación de la razón humana y la búsqueda de la sabiduría. Virgilio, uno de los más grandes poetas romanos, es símbolo de la virtud, pero sigue atrapado en el limbo por no ser cristiano, lo que nos lleva a reflexionar sobre las complejas cuestiones de la salvación y la moral. Otro ejemplo notable son los encuentros de Dante con figuras históricas como el emperador Federico II y el Papa. Nicolás III Andante utiliza estas figuras para criticar abiertamente la corrupción de la Iglesia y la política de su época. Al situar a estos personajes en círculos específicos del infierno, no solo cuestiona sus acciones, sino que también invita a los lectores a reflexionar sobre la relación entre el poder político y el religioso, y cómo ésta afecta la moralidad de una sociedad. En el purgatorio, la interacción de Dante con estas figuras adquiere un tono más positivo, ya que estas almas se encuentran en proceso de purificación. Entre ellas, encontramos personajes como el poeta Estacio, quien se convierte en una figura
clave para Dante en su camino de purificación. Estacio simboliza el potencial de redención y el papel de la fe en la superación de los vicios humanos. Al aprender de estas almas, Dante nos enseña que incluso en las figuras más imperfectas existe una posibilidad de regeneración y ascensión espiritual. En el paraíso, las figuras con las que Dante se encuentra son principalmente santos y figuras religiosas, como Beatriz, quien simboliza el amor divino. La presencia de estos personajes representa la trascendencia espiritual y el objetivo final del viaje de Dante, la unión con lo divino. La relación de Dante con Beatriz es especialmente poderosa, ya que ella no es solo una figura del amor terrenal, sino un reflejo del amor incondicional y perfecto que conduce a la salvación eterna. A lo largo de la Divina Comedia, Dante Alighieri no solo describe un viaje espiritual, sino que también anticipa temas y preguntas que serían centrales para el desarrollo de la filosofía y la literatura modernas. Su obra trasciende las preocupaciones religiosas y morales de su época, proponiendo una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, la libertad, el destino y la búsqueda de la verdad. En muchos sentidos, Dante puede considerarse un profeta, no solo por su aguda visión del futuro de la Iglesia y la política, sino también por su visión de la condición humana. Dante anticipa las preocupaciones renacentistas sobre la dignidad humana, la libertad y el papel del individuo en la construcción del sentido de la vida. La obra es una búsqueda constante de autoconocimiento, algo que se convertiría en una de las piedras angulares del pensamiento renacentista. En infierno, purgatorio y paraíso. El viaje de Dante no es solo una exploración de sus propios errores y virtudes, sino también un reflejo del camino de todo ser humano hacia la plenitud y la verdad interior. La visión crítica de Dante sobre la Iglesia, la política y las instituciones de su tiempo también lo convierte en un pensador adelantado a su tiempo. Sitúa a figuras religiosas y políticas en diferentes círculos del infierno, cuestionando la moralidad del clero y la relación entre poder y corrupción. Dante se opone al autoritarismo religioso y político, anticipándose así a las críticas que surgirían durante la Reforma protestante y a las ideas de autonomía individual que florecerían posteriormente. Además, el concepto de libertad y responsabilidad individual que Dante presenta en su obra encontraría eco en los filósofos modernos. La elección entre seguir un camino de virtud o de vicio es una decisión que él deja en manos del propio individuo, sin recurrir a una visión determinista. Esto es profundamente relevante en el contexto de la filosofía moderna, que valora la autonomía del sujeto y la responsabilidad moral de las propias acciones, temas centrales del pensamiento de la Ilustración. Dante, en su obra, ofrece una visión radicalmente moderna del destino humano. Si bien el poema es una obra profundamente religiosa, la búsqueda de la verdad, el autoconocimiento y la libertad espiritual trasciende la visión cristiana tradicional de la época. Divina Comedia anticipa las preocupaciones de la modernidad, al situar al ser humano en el centro de la obra, no solo como criatura de Dios, sino como ser capaz de cuestionar, comprender y eventualmente alcanzar un estado de comprensión superior del cosmos.